Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo número 16, donde vamos a leer la palabra para la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro de Éxodo, que iniciamos hace ya más de 2 años. Y ya vamos acercándonos a la mitad. Bien, si lo tiene listo, vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 16, del versículo número 4 en adelante, que nos dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne, y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En la ocasión anterior estudiamos los primeros versículos de este capítulo 16, donde encontramos las quejas del pueblo de Israel en razón que se les habían terminado las provisiones y ya no tenían alimento, y eso provocó que el pueblo de Israel comenzase a quejarse, y es más, a ver y a pensar con añoranza de la vida que habían llevado en Egipto. Y ellos decían: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque allá comíamos carne en abundancia y comíamos verduras. Explicamos detalladamente que eso no era cierto, no solamente por el hecho de que ellos eran esclavos y que esa no era la condición de vida de un esclavo, sino también porque la carne se consumía muy poco en Egipto, y por lo tanto no era cierto cuando ellos hablaban
de las ollas llenas de carne y de la cual podían comer casi sin límite según ellos lo imaginaban. Lo que estaba en el fondo de eso, como lo reflexionamos, era que aunque ellos habían sido libertados de la esclavitud al salir de Egipto y al atravesar el Mar Rojo, pero en sus corazones ellos todavía continuaban teniendo mentalidad de esclavos. Y por eso es que Dios debe iniciar acá un proceso educativo por el cual le va a enseñar al pueblo de Israel para que ellos comiencen a pensar de una manera diferente y que ya no sean más esclavos en sus corazones o en su pensamiento, sino que piensen como un pueblo verdaderamente libre. Eso es algo que no será fácil, porque lo que hemos visto en este capítulo 16, bueno, ya lo habíamos visto antes en el 15, y es algo que vamos a seguir viendo en los otros capítulos. Es decir, que será una conducta repetitiva de Israel. A ellos les costará mucho trabajo el llegar a vivir y disfrutar la libertad a la cual el Señor les ha sacado. Sin embargo, nos detuvimos hasta ese punto, pero todavía no se resolvía el tema relacionado con la falta de alimento. Pero es ahí donde en el versículo 4 que hemos leído hoy, dice que el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Lo que Dios está diciendo parecería algo totalmente fantástico, porque ¿cómo es eso que va a llover pan del cielo? Como lo he dicho otras veces, a nosotros no nos causa impresión un versículo como el 4 que acabamos de leer, por el hecho de que ya sabemos la historia, ya sabemos lo que Dios hizo. Pero si no lo supiésemos, sería igual, hermanos, que usted ande un día por la calle y aparece una persona y le dice: mire, prepárese porque mañana va a caer pan del cielo, así que prepárese para recoger lo que usted necesita para su familia. ¿Usted qué pensaría de una persona que le dijera eso en la calle? Que le diga que mañana va a llover pan. Usted diría: bueno, este es un loco, está chiflado, algo le pasa, no está en sus 5 sentidos, no es una persona cuerda. Eso pensaríamos nosotros, y lo más probable es que no tomaríamos acción para recoger el supuesto pan que va a llover el día de mañana. Bueno, idéntico era lo que Dios ahora le estaba diciendo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. Eso es lo que él está diciendo: voy a hacer que les llueva pan del cielo. Eso era simplemente increíble. Parecía una historieta, un invento, una imaginación, si no fuera porque es Dios quien lo está diciendo. Pero no solamente les está diciendo que le lloverá pan del cielo, sino que dice: el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Es decir, cuando Dios habla que lloverá pan del cielo, no era el propósito decir que iba a caer tal cantidad de pan que con eso ellos podrían recoger provisiones y seguir una larga marcha. Dios no está hablando de eso. Dios está hablando que ciertamente Él hará llover pan del cielo, pero el pan suficiente para ese día. El pueblo deberá salir todos los días.
todos los días a recoger su ración diaria. Esto es bien importante, hermanos, porque estaba rompiendo el molde y la manera como las caravanas viajaban a través de los desiertos. Porque cuando una caravana iba a partir de un punto hacia otro, atravesando el desierto, ellos sabían que iban al desierto y que consecuentemente no iban a encontrar ni ciudades ni lugares donde proveerse. Por lo tanto, ellos tenían que llevar suficiente alimento como para que les alcanzara a llegar al siguiente punto donde ellos tuvieran seguridad que encontrarían otra vez provisiones. Pero eso podía suponer caminar varios días o incluso caminar semanas antes de llegar al siguiente punto donde podrían aprovisionarse. Entonces la costumbre era que cuando se emprendía la marcha, las personas llevaban provisiones para varios días. Y eso podía significar tener que llevar varias bestias de carga para llevar las provisiones suficientes. Pero Dios está rompiendo ahora totalmente ese esquema, porque les está diciendo que todos los días Él les enviará el pan. Y dice, el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Es decir, que Dios no les va a dar para la siguiente semana o para los siguientes días, sino que les va a llover pan del cielo, ciertamente, pero únicamente la ración que necesitan para ese día. Y con esa ración ellos deberían caminar. A la mañana siguiente, Dios habría de darles una nueva ración para el nuevo día. El siguiente día, una nueva ración. Esto significa que Dios lo que quería era que su pueblo aprendiese a depender de Él, porque Él estaría dando el pan que descendería del cielo cada día, cada día, cada día. Cuando llegaba el día que nosotros llamamos viernes, antes del día sábado, que será el día de reposo, de antemano ya el Señor les está diciendo en el versículo 5, el día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Es decir, el viernes ellos podían, adelante, no este día, pero sí en la próxima ocasión, que el Señor les habrá de dar instrucciones en torno al día de reposo, que es el día sábado. Y entonces Él les dirá que ese día el pan no habría de caer. Y por eso les daba el doble el día sexto, para que en el séptimo, que era el día de reposo, verdaderamente fuera un día de reposo. Esa era la única excepción. Pero luego, cuando era la mañana del domingo, el Señor les daba el pan del domingo. La mañana del lunes, el pan del lunes. El martes, el pan del martes. Y así. Y fíjese, desde el día siguiente, porque el Señor está diciendo mañana, desde el día siguiente que el pan del cielo cayó por primera vez, nunca hubo un día en que faltara el pan que Dios les había prometido. No hubo un día que faltara. Claro, aclaré ya que los sábados no caía, pero por eso es que el viernes les daba doble porción, para que tuvieran su ración diaria. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Y esto no solamente fue con Israel. Recordemos en el Nuevo Testamento, en el Padre Nuestro,
el Señor Jesús nos enseñó que debíamos orar a Él diciéndonos: el pan cotidiano, dánoslo hoy, danos nuestro pan cotidiano. Es decir, que Él nos invitaba a pedir el alimento de hoy, porque Dios es fiel para proveernos hoy, y mañana también Dios estará y será fiel para proveernos mañana, y pasado mañana también habrá Dios, y ese Dios seguirá siendo fiel y poderoso para proveernos lo que necesitemos pasado mañana. Eso es lo que Dios quería, que el pueblo desarrollara ese sentido de dependencia de Dios. Y sabe, durante 40 años no hubo un día que les faltara su ración diaria, hasta que finalmente entraron en la tierra que Dios les había prometido, la tierra que fluía leche y miel. Y dice la Escritura que el día que entraron a poseer la tierra, ese día cesó de caer el pan del cielo, porque ahora ya no lo necesitaban, porque ya estaban en la tierra que precisamente fluía leche y miel, donde había abundancia, donde cada quien podría tener ahora tierra para cultivarla y tener así su sustento. Pero esa es la fidelidad de Dios, que desde el día siguiente a este en el cual estamos en el relato, el pan del cielo nunca cesó de caer. Y ese era un milagro. Era un milagro que ocurría todos los días, todos los días. Y por eso es que Dios dice allí: yo les enviaré el pan del cielo, para que de esa manera comprendan que soy yo quien los saqué de Egipto. Que entiendan ya de una vez por todas que esto no es una idea de Moisés, que no fue una cadena de condiciones casuales que se dieron y que desembocaron en la salida de Egipto, sino que comprendan que soy yo, el Señor, el que los he sacado de Egipto. El problema es este, hermanos, que un milagro que se repite todos los días deja de ser milagro, porque ocurre todos los días. El problema es ahí que las personas se acostumbran a lo sobrenatural, se acostumbran a ver como normal lo que realmente no es normal, porque no es normal. Acabamos de estarlo diciendo, que parece una fantasía absoluta decir que va a llover pan del cielo. Pero esa fantasía llegó a hacerse cotidiana, de manera que aunque cada mañana ellos veían descender el pan del cielo y lo comían, eso lo sostuvo durante los 40 años. Pero hubo expresiones de rebelión a Dios, muchas situaciones de pecado que se dieron durante esos 40 años. Bastaba cada mañana levantarse para ir a recoger la ración diaria para uno entender que esa era la bondad de Dios, era el cuidado paternal de Dios, era la fidelidad de Dios, era la evidencia que Dios marchaba con ellos, que no estaban solos. Pero repito, como eso ocurría cada mañana, ellos llegaron a verlo como totalmente normal y se olvidaron que eso no era normal, que eso era un favor especial de Dios. De igual manera, hermanos, nosotros podemos llegar a ver como normal o cotidiano aquello que en realidad no lo es, por lo menos no para todas las personas. Y uno puede habituarse a tener la comida de cada día, y usted dice: bueno, si no trabajo, no como. Pero lo que está queriendo decir es que come porque trabaja. Pero no es así. No comemos porque trabajamos.
comemos porque el Señor en su bondad nos da lo necesario para comer. Esa es la realidad. Porque, vea, cuando atravesamos momentos de escasez, y todos los hemos atravesado en algún momento, uno depende más de Dios. Y cuando usted puede comer algo, por humilde que sea el alimento que va a tomar, pero si su situación es difícil, usted está muy agradecido con Dios. Y esa es una oración fervorosa que le dice: Señor, gracias te doy por este alimento que ahora me sustenta, porque si no fuera por tu mano, yo no tendría este plato de comida. Pero ese es en los momentos en que usted está muy consciente de una necesidad y que es la mano de Dios la que le está proveyendo. Pero cuando todo entra en su normalidad, usted puede pensar que si trabajo, ¿cómo? Si a mí lo que me sostiene es el cheque que me da mi jefe cada 15 días o cada mes o cada semana. O la gente dice: bueno, lo que pasa es que yo trabajo y lo que necesito solamente es tener trabajo, y si tengo trabajo tengo comida. Entonces nos olvidamos que a fin de cuentas es Dios el que nos sostiene. Y eso es lo que le ocurrió a Israel, que como se olvidaron de eso, olvidaron que era un milagro diario. Pero hermanos, en verdad es la mano de Dios la que permite que haya comida en nuestros platos, que haya la tortilla para poder comer. Es Dios quien lo hace. Nunca lo perdamos de vista, y por lo tanto nunca nosotros dejemos de ser agradecidos con Él. Siempre expresémosle al Señor nuestra gratitud. Oramos por los alimentos. Oramos, ¿verdad? Oramos antes de tomar nuestros alimentos. Ah, vaya, está bien entonces. Pero esa oración no tiene que ser una oración rutinaria. No debe ser una oración por salir del paso. En una ocasión, hermanos, me invitaron a una conferencia con pastores fuera del país. No voy a decir el país porque como estos mensajes se los están oyendo por todos lados, lugares donde uno ni se imagina, ¿no? Entonces mejor no digo el país, no vaya a ser que, bueno, hay hermanos en ese país que están pendientes de las predicaciones. Pero hubo un receso en el Congreso y entonces fuimos a comer. O sea, ahí mismo iban a servir una comida y nos sentamos. Y entonces, no sé, éramos unos 5 o 6 pastores. Y uno le dijo al otro: ora tú, le dijo. Bueno, y el otro vino, cerró, le dijo: Señor, gracias por la comida que comemos, en el nombre de Jesús, amén. Y yo ni siquiera había cerrado los ojos todavía para empezar a orar. Pero el hermano que le había dicho: ora tú, le dijo: quedas nombrado como orador oficial del Congreso. Tú vas a orar todas las veces que comamos. ¿Por qué? Porque era la oración más pequeña. Vea cómo nosotros podemos perder la percepción. Pero realmente detrás de cada plato de comida está Dios. Eso que estamos hablando de comida, porque ella habla del maná. Pero Dios no solamente nos da comida, nos da la salud, nos da la vida, nos da el aire que respiramos, nos da la luz del sol. Uno puede decir: bueno, ¿y para qué queremos luz del sol si ya no aguanto el calor? Sí, pero cuando vienen los huracanes y pasa 5, 7, 9 días sin la luz del sol, verdad que ahí sí está ya llorando, ¿verdad? Y cuando aparece el sol dice: gracias a Dios que apareció el sol. Pero cuando el sol está brillando todos los días, nunca le dice: gracias, Señor, por el sol, ¿no? Igual que cuando hay sequía, oramos: Señor, que venga la lluvia. Y si viene la lluvia, decimos: bendito Dios que está lloviendo. Pero cuando llueve demasiado, decimos: ay, qué país en el que vivo, solo lloviendo pasa. No, perdemos la percepción que todo es un don de Dios. Todo lo que Él nos ha dado, la vista, el oído, la iglesia, el ser parte de una congregación, el poder estar aquí sentados con salud,
o tal vez un poco enfermos, pero sin embargo la gracia de Dios está con nosotros. El poder ver la sonrisa de los niños, el poder experimentar amor, el poder tener hijos, el poder tener una familia, el poder tener la capacidad de trabajar. Son tantos dones que Dios nos ha dado, por los cuales siempre debemos estar agradecidos con Él. Amén. Es un milagro de cada día. Cada amanecer es un milagro. Cada atardecer es un milagro. Cada comida es un milagro. Cada vaso de agua que podemos tomar es un milagro por el cual debemos agradecer a Dios. Que Dios quería que Israel aprendiese eso, depender de Él cada día, cada día, cada día. Pero había un problema, y es que Israel había murmurado. Y por eso es que la palabra que más se repite en los versículos que leímos, no sé si lo notó, pero era la palabra murmuración. Usted lo puede ver en el versículo 7, donde Aarón dice: ya él sabe que ustedes andan murmurando contra él. Nosotros no somos nadie, dice, para que ustedes murmuren contra nosotros. En el 8 es Moisés ahora el que habla, y dice: ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra él. Y vea, en el versículo 12 ahora es Dios quien habla. Y Dios les dice: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Entonces 5 veces se repite el tema de las murmuraciones. Quiero decirle el camino de Dios no es un camino fácil. Es cierto que es el camino a la libertad. Es verdad que en este camino no estamos solos. Dios va con nosotros. Pero eso no significa que no habrán dificultades en el camino. Dificultades como las que Israel ha encontrado, que ese día no tenían alimento. Ese día, un día, se habían quedado sin alimento. Pero ese día en el cual se estaban quejando que no había alimento, Dios les dijo: bueno, para que dejen de estar hablando, hoy por la tarde van a comer carne. Y mañana por la mañana lloverá pan del cielo. Y llovería todos los días, para que pudieran tener su ración diaria. Pero es sin duda, ¿no?, que habían tenido una dificultad, y es que ese día no desayunaron, no almorzaron, pero iban a cenar carne de codorniz. Y al día siguiente ya tendrían la lluvia de pan del cielo. En la vida cristiana, Dios tiene muchas bendiciones. Dios tiene, como decimos popularmente, grandes cosas preparadas para nosotros. Pero en el camino a recibir esas grandes cosas, las cosas no siempre son fáciles. Y el problema es que en esas dificultades es muy fácil que uno pueda murmurar, como lo hizo Israel. Murmuraron contra Moisés, contra Aarón, diciéndoles: ¿para qué nos sacaron de Egipto? Mejor allá nos hubieran dejado, después que ellos eran los que habían estado clamando salir de Egipto. Pero ahora viene primero a Aarón y les dice: no es contra nosotros que murmuran, es contra él. Y Dios ya los oyó. Él ya oyó que están murmurando contra él, porque no es contra nosotros, porque nosotros no somos nada, dijo Moisés, dijo Aarón. Luego habló Moisés, y Moisés dijo lo mismo. Dios ya los oyó, porque no es contra nosotros que han murmurado, porque nosotros no somos nada.
Y luego cuando la gloria del Señor se manifiesta en el desierto, es Dios el que habla. Y es Dios el que dice: yo he oído sus murmuraciones. Es decir, que era cierto lo que Aarón y lo que Moisés decían, que las murmuraciones no eran contra ellos, las murmuraciones eran contra Dios. Porque Moisés y Aarón lo único que hacían era obedecer lo que Dios establecía, seguir el mandato y la dirección de Dios. Eso hacían ellos, simplemente obedecer. Por lo tanto, si había murmuraciones, si había quejas, si había críticas, esas eran ya contra Dios, que era el que estaba detrás. Y por eso es que Él les dice, versículo 12: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Así van a entender que no fuiste tú, Moisés, que no fuiste tú, Aarón. Van a entender que soy yo el que los he sacado. De la murmuración se da cuando el ser humano se siente incómodo. Hay personas que pueden murmurar y quejarse prácticamente de todo, ¿verdad? Se quejan de todo, pero no se dan cuenta que ese es el camino a la libertad. Dios nunca dijo que las cosas iban a ser fáciles. Dios nunca dijo que las cosas iban a ser cómodas. No están siendo cómodas. Las cosas no están siendo fáciles. Pero lo que es un hecho es que Dios los ha sacado de la esclavitud y los lleva a una tierra prometida. Así, hermanos, ocurre en todo lo que se hace para la obra de Dios. Porque hablando de la obra de Dios, todo comienza de manera muy sencilla. Todos los principios, los inicios son pequeños y son sencillos y son incómodos. Pero eso es algo que no va a durar para siempre. El tiempo irá pasando y la fidelidad de Dios se manifestará. Entonces, nosotros debemos tener la capacidad de ver ese futuro y no quedarnos viendo tal vez la incomodidad o la dificultad del momento, que ya dijimos que las habrá. Pero la mirada tiene que estar en la promesa que Dios ha dado y hacia dónde nos dirigimos. Quiero ilustrarle esto con una historia real. En la ciudad de Santa Ana estábamos iniciando la construcción de lo que hoy es el auditorio bajo techo más grande de la ciudad, que es la iglesia del IMDE allá. Y la iglesia no era muy numerosa y teníamos este problema. O sea, yo hasta hoy por la tarde, leyendo el pasaje, me recordé de esto que le voy a contar. Y yo mismo me preguntaba, bueno, ¿y cómo logramos pasar por ahí? Porque la iglesia, no sé, creo que en ese momento tenía unas 300 personas. Rentábamos un local, pero fíjese, pagábamos la renta de ese local, que solo eso yo me recuerdo que era algo que había tomado esfuerzo, ¿no? Pero habíamos comprado un terreno, que es donde hoy está la iglesia, pero además de eso teníamos que construir. Estamos haciendo las tres cosas al mismo tiempo: pagando la renta, pagando el terreno y construyendo. Entonces, era muy difícil y le digo, eso fue en la década de los 80, allá quizás comenzando por el año 85. Pero hasta hoy por la tarde ya estaba pensando, bueno, ¿y cómo lo hicimos? O sea, porque realmente fue algo tremendo. Pero sabe, todos teníamos la visión de
de lo que ahora es, ¿no? Del auditorio bajo techo. Y así yo se los decía a los hermanos, vamos a construir el auditorio bajo techo más grande de la ciudad de Santa Ana. No podemos decir el local más grande porque está el estadio, ¿no? De Santa Ana. Pero bajo techo es el auditorio más grande de la ciudad. Ahora, lo que le quiero decir es esto: como nuestros recursos eran muy limitados, la construcción caminaba de acuerdo a lo que el Señor nos proveía, que no era mucho. Pero logramos construir en la parte del fondo del terreno que se había comprado y que estábamos pagando todavía, el local inicial donde nos trasladamos. Entonces, una vez ese local estuvo terminado, nosotros inmediatamente entregamos el local que rentábamos y nos trasladamos ahí. Eso fue en enero, el 1 de enero de 1988. Entonces, pero nos trasladamos, pero no habían las condiciones, porque estaban las paredes, estaba el techo, pero las ventanas, lo único que había era el hueco y los balcones, pero no había ventanas solares, no había piso, era de tierra. Y si ese era de tierra, era el piso dentro del local, imagínense cómo era afuera, ¿no? Y afuera, bueno, allá el terreno tiene 152 metros de profundidad, desde la calle hasta el fondo. Y estábamos en el fondo. Póngale que ese edificio hubiera tenido, ¿qué? Unos 10 metros. Entonces estamos hablando de unos 142 metros que había que caminar en pura tierra y en pura roca, desde la calle para llegar al pequeño edificio que habíamos hecho en el fondo, porque adelante de eso fuimos construyendo las aulas y luego el auditorio principal. Entonces, los hermanos tenían que pasar por ese tierrero. Claro, nosotros tratábamos de hacer las cosas lo más llevadero. Le estoy hablando que ahí nos trasladamos un 1 de enero del año de 1988. Es verano, hay mucho polvo, pero todos los hermanos muy temprano en la mañana del domingo echaban agua. Se contrataba una cisterna que llegaba y rociaba todo aquello a fin de aplacar el polvo. Pero un día domingo, por la mañana, verdaderamente estaba haciendo mucho viento. Y aunque se había rociado con agua, el viento siempre levantaba el polvo. Y recuerde, las ventanas solo eran los marcos, los huecos. No había ventanas solares, no se podían cerrar. Entonces todo ese polvo de esa tierra suelta, porque se estaba trabajando en esos 142 metros que teníamos para llegar a la calle, venía hacia la iglesia. Y esa era la época cuando todavía se daba escuela dominical para adultos. Entonces al lado de la plataforma se ponía una pizarra, pero grande, porque allí cabían unas 300 sillas y eso era lo que teníamos de gente. Entonces se tenía que poner una pizarra grande para que todos lo pudieran ver. Entonces, ahí estaba la pizarra sobre un trípode de metal, porque era una pizarra grande y pesada. Y estaba un hermano obrero dando la enseñanza bíblica, porque luego después venía el culto y la predicación. Y de repente, hermano, vino aquel viento, bueno, que había estado toda la mañana, pero vino en ese momento con más fuerza y fue una nube de polvo terrible dentro del local. Y el viento fue tan fuerte que, aunque la pizarra era muy pesada, el viento la botó y se va hacia adelante y cae, hermano, en el polvo. Y toda la gente que estaba sentada, ¡bum!, una nube de polvo que se levantó, que nos bañó a todos. A todos. Bueno, los diáconos corrieron, levantaron la pizarra y el hermanito, pues como pudo, siguió dando su enseñanza bíblica para adultos. Ya después me tocó a mí predicar. Lo que le quiero decir es esto: terminó el culto. Y cuando terminó el culto, vino un hermano furioso. Venía furioso y venía a reclamarme y me dijo que era una barbaridad lo que yo hacía. Y me dijo: usted nos ha traído acá solo por humillarnos. Vea que
situación la que estamos viviendo. Yo no le dije nada, porque realmente él no estaba diciéndomelo a mí, sino que simplemente estábamos siguiendo la nube de Dios que nos iba guiando. Y ese era el paso que había que dar en ese momento. Claro, si usted me pregunta que si a mí me gustaba eso, no. Yo hubiera querido que el local hubiera estado por lo menos enladrillado, que hubiéramos podido tener ventanas. Eso me hubiera gustado a mí, pero no podíamos. No lo teníamos. Pero vea, el pensamiento de este hermano era que yo lo hacía a propósito, porque lo que quería era humillarlos a ellos, como que si yo no estaba también todo polviado. Pero esa fue la idea de él. Pero vea, esa es, bueno, fue la única persona que dijo eso. De ahí nadie se molestó ni nada. Pero él estaba viendo solo el momento. Tenía una visión de corto plazo, de hoy mismo y dónde estoy parado. No veía lo que venía más adelante. Todos estábamos viendo el edificio que se iba a construir, que tomó años, hermano. Tomó años en hacerlo. Pero finalmente se terminó. Él ya no lo pudo ver, porque, bueno, espero que haya pasado a la presencia del Señor. Realmente él no vivió mucho después de eso. Unos meses nada más. Y no, fue un poco de más, casi un año más. Pero él falleció. Entonces vea, esas son las personas que murmuran, porque creen que todo va a ser fácil. Claro, yo estoy consciente, no eran las condiciones adecuadas, pero ¿y cómo hacíamos? ¿Y cómo hacíamos? Claro, en la medida que se pudo, creo que primero se puso el piso, luego las ventanas, así. Pero fue un proceso, hermanos. No tan pronto como nosotros quisiéramos. Luego ya fue posible hacer el pasillo de afuera y comenzar a construir otras aulas, etcétera. Y luego vino ya el gran auditorio. Sin créditos bancarios. Lo hicimos así, a puro esfuerzo de los hermanos. Entonces, hay personas que son así. Pero el punto es, ¿será usted de esas personas que se fijan únicamente en el momento presente? Esos israelitas podrían decir, sí, porque usted comió bien el día de hoy, ¿verdad? Es que eso nadie lo niega, que no es fácil no tener comida un día, sobre todo si usted tiene niños, ancianos, animales a los cuales dar de comer. No es fácil, ¿no? No estamos diciendo que es fácil. Lo que estoy diciendo es lo contrario. Estoy diciendo que no es fácil. Estoy diciendo que no es cómodo. Estoy diciendo que requiere sacrificios. Pero la cuestión es que si uno visualiza lo que viene más adelante, ¿qué era lo que ellos visualizaban? Morir de hambre. Aquí no vamos a morir de hambre. Aquí en el desierto vamos a quedar. Allá en Egipto por lo menos habían tumbas. Aquí no, nos van a comer los buitres. Eso es lo que ellos visualizaban. Pero ¿qué visualizaba Dios para ellos? Visualizaba una tierra que fluía leche y miel, de abundancia, de bendición. Y eso es lo que estaba en la visión de Moisés, de Aarón. Y por eso cuando criticaron, se quejaron, murmuraron y dijeron, si no es contra nosotros, si esta no fue idea nuestra, no es ocurrencia nuestra, no es nuestro proyecto, es contra Dios que están murmurando, que es el que ha dicho que se haga. Que Dios nos guarde, hermanos, que nosotros vayamos a caer en la murmuración, una murmuración que al final de cuentas no es hacia los seres humanos, sino que es contra Dios, como lo dijeron ellos. Bueno, el mismo Dios lo dijo. Ya oí que están murmurando.
Ahora les voy a demostrar que soy yo quien los saqué de Egipto. Entonces, así es todo, hermanos, en la vida. Nadie dijo que va a ser fácil. Yo puse, por ejemplo, el tema de la iglesia, pero esto se aplica a cualquier área de su vida. Si usted es estudiante, nadie ha dicho que es fácil. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que no iban a haber sinsabores, tropiezos, dificultades? Entonces, ¿qué quiere? ¿Quiere que lo lleven en carroza? Hay que esforzarse. O si usted tiene un negocio y dice, vea qué dificultad la que estoy pasando, debo el producto y vea que no se vende. ¿Y qué pensó? ¿Que se iba a ser rico de la noche a la mañana? Nunca es fácil. Pero la cuestión es tener la confianza que el Dios que hizo llover pan hoy lo hará llover mañana y pasado y después de pasado mañana. Siempre Dios estará ahí fiel para ayudarnos. Entonces, no se quede viendo el polvo del momento y usted diciendo, bueno, qué barbaridad, qué humillación. No, no hay ninguna humillación. Es simplemente que vamos en camino a lo que Dios quiere darnos. Pero eso requiere lucha, requiere esfuerzo. Así que, hermanos y hermanas, no nos demos por vencidos. Peleemos la buena batalla para, como lo dice la carta segunda a Timoteo, que podamos también nosotros decir, he peleado la buena batalla. Pero se trata de eso, pelear, pelear. Y usted sabe que pelear no es con plumas, no es con algodones. Le van a romper la nariz, hermano. Le van a romper la boca. Eso es pelear. Pero que al final podamos decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Es lucha, es esfuerzo, es sacrificio. Nada es fácil, nada se hace con facilidad. No hay nada fácil en la vida, solo el pecado y lo ilegal, eso es fácil. Pero lo que se hace bajo la guía de Dios requiere esfuerzo, requiere lucha. Entonces no murmuremos, sino más bien confiemos que la gracia de Dios siempre nos va sustentando. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero invitar a las personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Y si usted ha escuchado hoy y ha llegado a comprender que la vida requiere confianza en Dios en primer lugar, tener a Dios de nuestra parte, porque si su fidelidad está con nosotros, entonces nunca estaremos solos. Él nos asistirá y nos sacará siempre en la victoria. Quiero invitar entonces, si alguien por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios como Salvador, yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra, se ponga en pie en señal que desea entregarse al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. Cualquier persona, todos aquellos que necesitan recibir al Hijo de Dios como su Salvador, puede ponerse en pie para que oremos por usted. Venga, hoy es su oportunidad, no la deje pasar. ¿Hay alguna persona que necesita venir? Póngase en pie. Si usted piensa, la vida cristiana requiere lucha, claro que sí, claro que sí. Y no es cómodo y tampoco es muerto de la risa. Hay que pelear la buena batalla. ¿Necesita hacerlo? Póngase en pie.
y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguna persona, algún amigo, amiga que necesita creer en el buen Salvador? Póngase de pie. Si hay hermanos que necesitan reconciliarse, si usted se ha alejado del Señor, ¿qué le pasó? Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que no habrían problemas. Al contrario, la Biblia dice: los que quieran vivir correctamente sufrirán muchas tribulaciones, pero vale la pena. ¿Necesita reconciliarse? Póngase en pie también. Aquellos que hoy se van a reconciliar con el Señor, pónganse en pie para que oremos por usted. Le estoy animando para que venga. Comience de nuevo. Comience. Lo que ya había iniciado, retómelo. Reconcíliese. ¿Hay alguna persona, algún hermano, hermana que se va a reconciliar? O si es primera vez que usted recibe al Hijo de Dios, póngase en pie. Vamos a orar. Venga, es su momento. El Señor le llama, le espera. No lo deje pasar. No deje pasar la oportunidad. Porque es así como llegamos a alcanzar lo grande y lo hermoso que Él tiene para usted y para cada uno de nosotros. Él es el que le da pan cada día. En medio de este peregrinar, hermanos, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar luchas, sufrimiento, pero no cesa allí y no termina allí. El camino, hay un después que Dios tiene preparado para nosotros. Así que no desistamos por las dificultades del momento presente. Mañana será otro día. Con fe en el Señor, vayamos confiados que el que nos sostuvo el día de hoy nos sostendrá el día de mañana. Vamos a orar para pedirle a Él que esté siempre con nosotros. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos anima a seguir adelante, nos anima a poder perseverar dentro de tus caminos. Te ruego por aquellos que a través de la televisión o de las emisoras de radio están abriendo sus corazones a ti. Señor, perdónales. Produce en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Restaura a quienes se habían apartado de ti y que ahora vuelven para reconciliarse. Ayúdanos para que cada día de nuestra vida sigamos en fidelidad, luchando por alcanzar el premio al cual tú nos has llamado. Sabemos que vamos a encontrar tiempos difíciles, horas oscuras, pero después habrá un nuevo día. Un nuevo sol alumbrará, trayéndonos esperanza, trayéndonos ánimos, fuerzas al decaído, entusiasmo para el abatido. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, porque tú nunca fallas. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.